Hola, bienvenido, bienvenida a Winets. En este vídeo configuraremos una red inalámbrica con VLANs y múltiples SSIDs para mejorar la seguridad del Wi-Fi en hogares y pymes con un presupuesto imposible de solo 100 euros. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles al respecto. Muchas gracias. VLAN, VLAN y VLAN son distintas formas de referirse al estándar IEEE 802.1q que segmenta el tráfico y mejora la seguridad de la red al etiquetar las tramas con el identificador de cada red virtual. Tenga en cuenta que cada VLAN crea un nuevo dominio de difusión. Antes de configurar las VLANs en el router ER605 de TP-Link, es importante entender qué es un enlace trunk. Los enlaces trunk transportan tráfico de múltiples VLANs entre conmutadores y, a diferencia de los puertos de acceso, etiquetan las tramas al ingresar y las desetiquetan al salir. Por cierto, recuerde que la conexión entre VLANs es gestionada por el router. En este caso, el router ER605 opera en capas 2 y 3, combinando funciones de router y switch. Sin embargo, si solo trabajara en capa 3, sería necesario conectarlo a un conmutador mediante un enlace troncal para que el router gestione el enrutamiento de los datos de Internet. Primero es necesario configurar el router del operador en modo puente y luego conectar el router neutro mediante PPPoE. Tenga en cuenta que no debe activar la opción de VLAN en la interfaz WAN
si el HGU de Movistar está en modo monopuesto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles sobre cómo configurar el router de Movistar en modo monopuesto. Dejaré todos los enlaces en la caja de descripción. Tras configurar la conexión PPP-oE, el siguiente paso es configurar las VLANs. Para ello, haga clic en Add, rellene los campos para el identificador y nombre de VLAN y seleccione el puerto para el punto de acceso Wi-Fi. En este ejemplo, las VLANs 10 y 20 son para trabajo y ocio respectivamente, y el puerto 5 está configurado en modo tag porque el conmutador debe etiquetar las tramas de estas VLANs antes de enviarlas por el enlace trunk. Ahora haga clic en Ports y configure el PVID del puerto 5 con el valor 1. El PVID define la VLAN por defecto del puerto, permitiendo asignar al punto de acceso inalámbrico una dirección IP en el mismo rango que la red LAN. Esto se debe a que las tramas no etiquetadas que recibe el puerto se etiquetan automáticamente con el PVID y se transmiten dentro de la misma VLAN. Finalmente, tenga en cuenta que el PVID 4094 en el puerto WAN es una convención para identificar el tráfico PPP-oE internamente en el router. Por defecto, el tráfico saliente por este puerto no lleva etiqueta VLAN a menos que se configure como tag. En este caso, el tráfico sale sin etiqueta, así que no es necesario modificar la configuración. Una vez configuradas las VLANs, el siguiente paso es asignarles una dirección IP y configurar los servidores DHCP para que los clientes inalámbricos
obtengan una dirección IP automáticamente. Para hacerlo, haga clic en Add, complete los campos para la interfaz virtual 10 y configure su servidor DHCP con direcciones IP dentro de la misma subred. Luego, repita el proceso para la interfaz virtual 20 usando un identificador de red diferente como 192.168.20. Una vez configurado el router, el último paso es configurar el punto de acceso inalámbrico. Conéctelo al router mediante un cable de categoría 6. Seleccione el modo de operación Multi-SS ID. Asigne una dirección IP estática a la interfaz LAN y configure las redes Wi-Fi en las bandas de 2,4 y 5 GHz para ambas VLANs. Aunque este ejemplo solo muestra la configuración de la red inalámbrica asociada a la VLAN 10 en la banda de 2,4 GHz, no olvide incluir la VLAN 20 y aprovechar la capacidad dual del punto de acceso para crear redes en la banda de 5 GHz. Muchas gracias por la atención.